Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad, el grupo número 2, integrado por Jessica María Gordillo del Cid, María Elizabeth Rodríguez Ninco, Jessica Mariela Palomo Flores, José María Estrada Donis, Daniel Estuardo Estrada Granillo y su servidor, José Daniel Chinchilla Galicia, estaremos exponiendo sobre la norma internacional de contabilidad número 7, denominada Estado de flujos de efectivo. Dicha norma fue emitida por el JASB. Como toda norma, tiene una estructura que es muy importante comprenderla para poder entender el contexto de la norma. Dicha estructura de la NIC 7 comienza por los objetivos, alcance, definiciones, presentación de un estado de flujos de efectivo, información sobre flujos de efectivo de las actividades de operación, financiación e inversión, intereses y dividendos, impuesto a las ganancias, inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, transacciones no monetarias y otra información a revelar que la norma requiere. Antes de abordar esta norma, es necesario recordar que la NIC 1 establece que existen 5 estados financieros esenciales para la presentación de información a los usuarios sobre rendimientos, situación financiera y flujos de efectivo. En esta ocasión estaremos exponiendo y explicando sobre el estado de flujos de efectivo, el cual indica cómo es que una entidad genera y gasta dichos flujos de efectivo. Pero estos temas se estarán exponiendo por mis compañeros a continuación. Entrando entonces en materia específica en cuanto al estado de flujos de efectivo que nos establece la norma internacional de contabilidad número 7, tenemos que esta información que presenta este estado de flujos de efectivo es importante y es útil debido a que suministra a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y sus equivalentes. Por otro lado, el objetivo específico de la norma es requerir el suministro de información sobre cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes, mediante un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondos se clasifican por medio de las actividades de operación, inversión o de financiación. En cuanto al alcance de la norma, eh, se entiende que esta información se prepara de acuerdo con los requerimientos específicos establecidos y se presenta como parte integrante de los estados financieros para cada uno de los periodos que sea obligatoria su presentación. Los usuarios de los estados financieros están interesados en saber cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y sus equivalentes, independientemente de cuál sea su actividad principal. Por consiguiente, se entiende que esta norma requiere que todas las entidades presenten un estado de flujos de efectivo. En cuanto a los beneficios específicos de la información sobre flujos de efectivo, la norma nos establece que cuando se usa juntamente con el resto de los estados financieros, este suministra información que permite a los usuarios evaluar cambios en los activos netos de una entidad, su estructura financiera y capacidad para afectar a los importes. También la información histórica sobre flujos de efectivo se usa como indicador del importe, momento de la aparición y certidumbre de flujos de efectivo futuros. Y por otro lado, también ayuda o mejora la comparabilidad de la información sobre el rendimiento de las operaciones de diferentes entidades. Y algunas definiciones importantes que debemos conocer son las siguientes. El efectivo, que básicamente se comprende tanto por el efectivo como tal, como todos los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes de efectivo se entiende por las inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados en efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Tenemos también los flujos de efectivo, que son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo que ya conversamos anteriormente. Tenemos también las actividades de operación, que son las actividades que constituyen la principal fuente de ingreso de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser clasificadas
como inversión o de financiación. Tenemos las actividades de inversión, que básicamente se entiende por la adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes. Y finalmente tenemos las actividades de financiación, que son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad. Bueno, compañeros, y siguiendo con la presentación, vamos ahora a hablar acerca de un tema muy importante, que es la presentación de un estado de flujos de efectivo. Cabe recalcar que el estado de flujo de efectivo informará acerca de los flujos de efectivos que hubieron durante un periodo. Estos se van a clasificar de 3 formas: por actividades de operación, por actividades de inversión y por financiación. También es muy importante hacer mención que dependiendo de la naturaleza de las actividades de la entidad, pueden clasificarlas. La clasificación de los flujos según las actividades, ¿sí?, que ya mencionamos anteriormente, suministra cierta información que van a permitir que los usuarios evalúen de qué forma puede impactar, ¿sí?, acerca de las mismas posiciones financieras de la entidad. Siguiendo con la siguiente diapositiva, ahora vamos a hablar acerca de las actividades de operación. Estas actividades de operación, cabe recalcar que es un indicador clave, ¿sí?, de la medida en la cual estas actividades se han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos. También pueden mantener la capacidad de la operación de la entidad, pueden pagar dividendos, realizar ciertas inversiones sin recurrir a otras fuentes externas de financiación. También es muy importante mencionar como que ciertos ejemplos de flujos efectivos, pero por actividades de operación. Pueden ser cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de activos, también pago a proveedores por suministro de bienes y servicios, también pagos por devoluciones de impuestos sobre las ganancias, entre otras. Siguiendo con la siguiente diapositiva, ahora vamos a hablar acerca de las actividades de inversión, ¿sí? Es muy importante ya que tales flujos de efectivo, ¿sí?, de inversión van a representar la medida en la cual se han hecho algunos desembolsos para recursos que se prevé van a producir ingresos y flujos de efectivos en el futuro, ¿sí? También aquí mencionamos acerca de algunos ejemplos de actividades por inversión. Está pagos por la adquisición de propiedad, planta y equipo, está cobro de ventas de propiedades, planta y equipo, activos tangibles y otros activos a largo plazo, etcétera. Además, siguiendo con la siguiente diapositiva, las actividades de financiación, ¿sí?, representa, ¿sí?, útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir con los compromisos con los suministradores de capital a la entidad, ¿sí? También aquí vemos algunos ejemplos de flujos de efectivo. Están los cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. También están los pagos a propietarios por adquirir o rescatar algunas acciones de la entidad. Están reembolso de efectivos de fondos tomados en préstamos, etcétera. Y por último, vamos a hablar de la información de flujos de efectivo de las actividades de operación, que esta está en la siguiente diapositiva. Esto quiere decir que la entidad debe informar acerca de qué flujos de efectivo se están llevando o se están utilizando, ¿sí?, en las actividades de operación. En este tema tenemos dos tipos de métodos. Está el método directo y el método indirecto. Como lo dice, el método directo, según el cual se presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos, y el método indirecto, que dice que comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos
cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partida de pago diferido y acumulaciones o devengos que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de las pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de las operaciones clasificadas ya sea como inversión o financiación. Eso es todo. Gracias. Continuando con la presentación, mi nombre es Daniel Estrada sobre la NIC 7. La NIC 7 en un párrafo hace mención de que la entidad tiene que informar por separado sobre las principales categorías de cobros y pagos brutos procedentes de las actividades de inversión y financiación, excepto por lo que se refiere a los flujos de efectivo. Eso quiere decir de que existe una excepción, que es la que voy a presentar a continuación. Información sobre flujos de efectivo en términos netos. Los flujos de efectivo que proceden de los siguientes tipos de actividades de operación, de inversión y de financiación pueden presentarse en términos netos. A. Cobros y pagos por cuenta de cliente, siempre y cuando los flujos de efectivo reflejen la actividad del cliente más que la correspondiente entidad. B. Cobros y pagos procedentes de partidas en las que la rotación es elevada, los importes grandes y el vencimiento está próximo. Esos son los dos numerales de que hace mención la norma de que se tienen que presentar de una manera especial. Voy a dar tres ejemplos sobre cada numeral. Estos son los ejemplos sobre el numeral A. Ejemplos de cobros y pagos por cuenta de clientes. A. La aceptación y reembolso de depósitos a la vista por parte de un banco. B. Los fondos de clientes que posee una entidad dedicada a la inversión financiera. C. Los alquileres cobrados por cuenta y pagados a los poseedores de propiedades de inversión. Los ejemplos del numeral B. Ejemplos de cobros y pagos procedentes de partidas. A. Saldos relativos a tarjetas de crédito de clientes. B. Compra y venta de inversiones financieras. C. Otros préstamos tomados a corto plazo, por ejemplo los convenidos con periodos de vencimiento de 3 meses o menos. Ahora vamos a hablar sobre la parte del flujo efectivo de moneda extranjera, que es una parte principal, medular en la NIC 7. La NIC 7 nos dice que los flujos de efectivo procedentes de las transacciones en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional de la entidad aplicando el importe de moneda extranjera a la tasa de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se produjo cada flujo en cuestión. Los flujos de efectivo de una subsidiaria extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha en que se produjo cada flujo en cuestión. Eso es importante. Por ejemplo, que si una actividad, tenemos que si alguna operación es del día 15, tiene que tener el cambio del día 15 que está especificado en la página del Vanguard. Entonces digamos que si van a hacer una operación el día 15, tienen que ir a ver el tipo de cambio de ese día y se tiene que aplicar a esa moneda. Por ejemplo, que si están en $100 y el tipo de cambio es a 7.80, tienen que utilizar ese mismo tipo de cambio porque tiene que ser registrado en el día que es la operación. Continuamos con mi compañero. Y dividendos. La norma nos dice que los flujos de efectivo correspondientes a los intereses percibidos y pagados, y así como los dividendos percibidos, deben ser revelados por separado. El importe total de los intereses pagados durante un periodo se van a revelar en el estado de flujos de efectivo, si ha sido reconocido como un gasto en el resultado del periodo. Los intereses pagados, los intereses y los dividendos percibidos se van a clasificar en las entidades financieras como flujos de efectivo por actividades de operación. Los intereses que han sido pagados, los dividendos percibidos, estos los vamos a clasificar como procedentes de actividades de operación, ya que entran como la ganancia o como la pérdida. También los intereses pagados y los dividendos recibidos pueden clasificarse como flujos de efectivo por actividades de financiación, porque son costos de obtener recursos financieros o rendimientos sobre inversiones. Impuestos a la ganancia. Los flujos de efectivo procedentes de pagos que se relacionan con el impuesto de las ganancias, estos los vamos a revelar por separado, así como los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación.
a menos que puedan ser asociados con actividades de financiación o de inversión. Estos impuestos sobre las ganancias que van surgiendo de transacciones que dan lugar a flujos de efectivo que se van clasificando como actividades de operación, ya sea de inversión o de financiación, en el estado de flujos de efectivo. También nos dice la norma que el gasto acumulado o devengado por los impuestos sobre las ganancias pueden asociarse con determinadas actividades de inversión o financiación. Estos flujos de efectivo algunas veces es un poco difícil de identificarlos, ya que pueden ir surgiendo o por periodos diferentes del que corresponde a la transacción. Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Cuando vamos a contabilizar una inversión en una asociada o subsidiaria usando el método del costo o de la participación, un inversor limitará su información en el estado de flujos de efectivo a los flujos de efectivo habidos entre el mismo y la entidad participativa. Unos ejemplos podrían ser los dividendos y los anticipos. Cambios en las participaciones de propiedades subsidiarias y otros negocios. La norma nos dice que los flujos de efectivo procedentes de la obtención o pérdida del control de subsidiarias se van a presentar por separado y se van a clasificar como actividades de inversión. Esto quiere decir que una entidad revelará de forma agregada cada obtención y pérdida de control de las subsidiarias. Algunos extremos que presenta la norma podrían ser la contraprestación total pagada o recibida y la porción de la contraprestación en efectivo o equivalentes al efectivo. Continuando, vamos a explicar lo de transacciones no monetarias, transacciones de inversión o financiación que no han requerido el uso de efectivo o equivalentes al efectivo. Se excluirán del estado de flujos de efectivo. Esto quiere decir que las partidas que no son efectivo o equivalentes al efectivo no se deben de agregar al estado de flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque lo que mide el estado de flujos de efectivo es el flujo de efectivo real. Por ejemplo, tenemos la adquisición de activos, ya sea asumiendo directamente los pasivos relacionados o mediante un arrendamiento. Tenemos el ejemplo 2, la compra de una entidad mediante una ampliación de capital. Tenemos el ejemplo 3, la conversión de deuda en patrimonio. Como nos explica el ejemplo 2, la compra de una entidad mediante una ampliación de capital quiere decir que una entidad compra una empresa emitiéndole acciones, o sea, ampliando su capital. También tenemos cambios en los pasivos que surgen de la actividad de financiación. Una entidad revelará la información que permite a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en pasivos producidos por actividades de financiación, incluyendo tanto los derivados de flujos de efectivo como los que no implican flujos de efectivo. Medida en que sea necesaria para satisfacer el requerimiento del párrafo 44A, que es el que acabamos de leer, una entidad revelará los cambios siguientes en los pasivos que surgen de actividades de financiación. Tenemos estos que están aquí. Como primero tenemos cambios procedentes de los flujos de efectivo por financiación, cambios que surgen de la obtención o pérdida del control de subsidiarias u otros negocios, efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera y cambios en el valor razonable y otros cambios. Componentes de la partida de efectivo y equivalentes al efectivo. La norma nos explica 3 ítems, de los cuales voy a explicarles ahorita. La entidad revelará los componentes del efectivo equivalentes al efectivo y presentará una conciliación de los importes de su estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes sobre las que se informan al estado de situación financiera. Las entidades revelarán los criterios adoptados para determinar la composición de la partida de efectivo y equivalentes al efectivo, el resultado de cualquier cambio en las políticas de determinación del efectivo y equivalentes al efectivo. Esto quiere decir que la entidad debe de incluir en los estados financieros todas las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo y una nota de la gerencia explicando o los cambios o las políticas que tengan para la determinación de las mismas.
Otra información a revelar. La entidad debe de revelar en sus estados financieros acompañados de un comentario por parte de la gerencia cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no estén disponibles para ser utilizados por ella misma o por el grupo al que pertenece. Esto quiere decir que la entidad debe de explicar mediante una nota que los flujos de efectivo que no puedan utilizar los debe de revelar en el mismo. Otra información a revelar. También tenemos las entidades que publiquen junto con un comentario de información deben de relevar lo siguiente: el importe de los préstamos no dispuestos que puedan estar disponibles para actividades de operación o para el pago de operaciones de inversión o financiación, indicando las restricciones sobre el uso de tales medios financieros; el importe acumulado de flujos de efectivo que representen incrementos en las capacidades de operación, separado de aquellos otros que se requieran para mantener la capacidad de operación de la entidad. Y también tenemos el tercero, que es el importe de los flujos de efectivo por actividades de operación, de inversión y financiación que procedan de cada uno de los segmentos sobre los que se debe informar. Esto es parte de otra información a revelar. Y tenemos también, por último, la fecha de vigencia de la NIC 7, flujos de efectivo. Esta norma entró en vigencia en el 1 de enero de 1994 y en el transcurso de los años ha tenido varias modificaciones, la última ha tenido lugar en mayo de 2017. Muchas gracias por su atención.